es Historia y leyendas de la Iglesia. Cuando se habla del término leyenda se puede interpretar como esa arma arrojadiza, es decir, utilizar la Iglesia, la historia de la Iglesia como un arma arrojadiza, como un lugar común para golpear, para oponer, para enfrentar. O también se puede utilizar el término leyenda de la Iglesia en el sentido de leyendus, leyenda, leyendum, es decir, las cosas que han de ser leídas. Y así la Vorágine publicó aquel libro que todos recordáis, de la leyenda áurea, leyendas doradas, donde se explicaba pues todos esos libros que han de ser leídos, esas vidas de santos que han de ser leídos. Tengo el gusto de presentar a Nicolás Álvarez de las Asturias, vicerrector de la Universidad de San Damaso de Madrid, gran historiador, conocido por todos, que desarrollará esta cuestión de historia y leyendas de la Iglesia en 3/4 de hora, media hora larga, 3/4, y después habrá turno de preguntas. Bueno, muchas gracias, José Carlos. El título, Historia y leyendas de la Iglesia, bueno, comprendéis que permite, por su generalidad, hablar de casi todo. Por lo tanto, cuando José Carlos me lo encomendó, lo primero que hice fue decidir si me enfocaba en alguna cuestión concreta o si hacía unas consideraciones generales. Luego, cuando me llegó el programa de la jornada y vi que era el primero que hablaba, decidí claramente por consideraciones generales, porque ya vi que el resto, pues en definitiva, son ponencias sobre cuestiones concretas. Bueno, con lo cual, el riesgo de una ponencia de carácter general, es decir, cosas muy vagas, muy generales, y para el auditorio aquí congregado, pues todas sabidas. Pero bueno, paciencia, también es la hora de la siesta, con lo cual, pues, tengo una voz lo suficientemente monocorde que permite perfectamente el arrullo y la siesta, y ya está. Bien, entonces, yo he planteado la exposición intentando decir algo sobre la relación entre historia y leyendas, primer punto. Segundo punto, algo sobre historia de la Iglesia y leyendas. Y tercer punto, algo sobre el papel del historiador, que es, en principio, la característica común que tenemos todos los que estamos aquí, que nos dedicamos a la historia, en principio, de modo académico. Entonces, respecto a la relación entre historia y leyendas, quizá la primera consideración es que a más historia, menos leyenda. Esa al menos es la pretensión del historiador o de la historia como ciencia. Ahora que estamos en un momento de incertidumbre política, pues uno lo entiende muy bien con las famosas encuestas, que uno se da cuenta que a más PP menos PSOE, pues a más PSOE menos PP. O sea que, entonces, este esquema sirve también como una primera manera de entender la relación entre historia y leyendas. A más historia, es decir, a mayor conocimiento crítico del pasado, a un conocimiento e interpretación más limpia de los datos que se nos han transmitido, conocimiento más riguroso del pasado y, por lo tanto, podríamos decir, más historia. A conocimiento menos depurado, más leyenda. Claro, este modo de afrontar la relación entre historia y leyenda parte del presupuesto de que la historia ha desarrollado un método lo suficientemente crítico como para poder afirmar la veracidad de los hechos del pasado tal y como el historiador los cuenta. O sea, hay una presunción de la validez del método histórico. Sin esa presunción de validez del método histórico, la distinción entre historia y leyenda se debilita de una manera tremenda. Y ahí quizá nos encontramos la primera dificultad conocida por todos, y es que a día de hoy todo el mundo tacha de ingenuo
la pretensión del positivismo histórico de ser capaces de contar las cosas tal y como realmente sucedieron, y fácilmente hay propuestas metodológicas que se deslizan de una consideración de la ingenuidad del positivismo a un escepticismo radical sobre la posibilidad de deslindar lo realmente acaecido al pasado de la subjetividad del que lo cuenta. En ese arco de la ingenuidad de los positivistas y del escepticismo, pues de los que a lo mejor se agarran a la doctrina, a la teoría del relato, o se agarran a la posverdad o a lo que se quiera, bueno, pues hay todo un arco en el que el método histórico tiene que encontrar su lugar y tiene que ser capaz de situarse. Quizá, y sin descubrir nada nuevo, la famosa fórmula de apariencia matemática de Marrou puede seguir siendo válida, donde, si recordáis, afirmaba que el conocimiento histórico es la suma de una P mayúscula, que serían los datos transmitidos del pasado, y una P minúscula, que no solo es la pericia del historiador para analizarlos críticamente, sino también su capacidad de hacer las preguntas adecuadas, su modo de afrontar el hecho pasado, etcétera, etcétera. Probablemente esa afirmación de Marrou, en la que se intenta salvar la presencia del elemento objetivo y del subjetivo, permite afirmar, o al menos espero que no sea puesta en cuestión, pero podría permitir sostener críticamente, académicamente, que el conocimiento que el historiador ofrece, aunque sea parcial, sí tiene las características de un conocimiento verdadero. Y que por eso puede legítimamente distinguirse entre historia y leyenda. Y es más, que la tarea del historiador es precisamente distinguir la historia de la leyenda. Esto sería un primer punto respecto a la relación entre historia y leyenda. Una segunda cuestión, creo yo que relacionada con este tema, y que además me interesa tratarlo porque luego es muy importante para historia de la Iglesia y leyendas, es si el historiador, a la hora de afrontar el conocimiento de lo realmente sucedido en el pasado, puede contar solo hechos, y si contando solo hechos, ¿qué tipo de hechos puede contar? Para no enrollarme mucho, la pregunta a la que yo quiero llegar. O sea, la historia o el historiador puede contar la historia de cómo el ser humano ha ido conociendo progresivamente la verdad a lo largo de los siglos, ¿o eso es una pretensión sencillamente insostenible? Hay casos en los que la respuesta positiva parece fácil, que uno puede hacer la historia del progreso del conocimiento científico en cualquier disciplina científica y percibir pues cómo la medicina cada vez cura mejor gracias a que se conoce mejor a lo largo de la historia el funcionamiento del cuerpo humano, parece que no plantea ninguna duda. ¿Y las verdades filosóficas? Se puede hablar, o sea, el historiador puede afrontar, porque es la gran epopeya de la humanidad, o sea, cómo los hombres han ido conociendo cada vez mejor la verdad. No lo ha dicho don José Carlos, pero dentro de la historia a lo que yo me dedico fundamentalmente es a la historia del derecho canónico. Entonces, claro, uno piensa, ¿se puede contar cómo a lo largo de los siglos se ha ido conociendo mejor los contenidos del derecho natural? Y ese conocimiento se puede presentar en términos de verdad, de un conocimiento de verdad. ¿O estamos hablando sencillamente de una transmisión de ideas completamente desvinculado de la noción de verdad? Aquí, en definitiva, nos encontramos con la cuestión del historicismo y, por lo tanto, de la necesidad de afrontar la gran objeción de que el carácter histórico del ser humano impide por completo
afirmar que existen verdades absolutas, porque están tan mediadas por la historicidad. Lo que pasa es que si afirmamos eso, el relato histórico o la narración histórica o el conocimiento que ofrece la historia fácilmente pierde interés para las grandes inquietudes del hombre. De esa manera, la pretensión clásica de que la historia sea magistra vitae pierde quilates, porque los grandes interrogantes del hombre no son iluminados por la historia. O en todo caso, la historia lo único que presenta es que los grandes interrogantes del hombre son respondidos de maneras completamente diversas por cada época y cada cultura, sin que ninguna de ellas sea mejor que otra. Pues en ese momento conocerlos pierde todo su interés. Por último, historia y leyenda puede relacionarse de otro modo, que es afirmando que el historiador o que al conocimiento histórico le corresponde también dar razón de por qué existen las leyendas. O sea, el mismo hecho de que existan leyendas se convierte en objetivo del conocimiento histórico. Y ahí se abren al menos dos caminos. El primero es el camino de intentar dar la razón, preguntarse por el porqué de las leyendas. Y hay una primera respuesta, probablemente la más obvia, pero es la que traigo aquí a vuestra consideración ahora, es que mientras el conocimiento histórico, bajo cierto punto de vista, siempre se ha asociado a nociones como verdad y bien, hay que reconocer que a lo largo de la historia el conocimiento histórico también puede relacionarse con nociones como poder y legitimación. El conocimiento del pasado se ha revelado a lo largo de la historia como un instrumento fantástico en manos del poder o un instrumento fantástico para legitimar determinadas situaciones. En eso es muy parecido a lo que sucede con el derecho. El derecho puede entenderse en relación con la justicia, que parece lo razonable, o puede entenderse como un instrumento para camuflar la voluntad del poder de un modo aseado. Y el historiador se da cuenta que el derecho ha sido utilizado de las dos maneras a lo largo de la historia. ¿Acaso no sucede lo mismo con el conocimiento histórico? Las razones por las que existen las leyendas pueden tener que ver con esa fácil asimilación del conocimiento, o sea, por esa conciencia de que la historia tiene un enorme valor para quien detenta el poder y para quien busca legitimidad. A la vez, el historiador, en su intento de explicar las leyendas, no solo da razón de ellas, sino que puede incluso ensayar una tipología y descubrir cómo a lo largo de los siglos se puede hablar de leyendas, o sea, se pueden clasificar las leyendas de distinto modo. Yo quería señalar tres posibles tipos de leyendas. Las que funcionan por vías de simplificación. Un autor al que yo conocí gracias a don Antón Pazos, que se llama Todorov, dice que lo propio del historiador es presentar un conocimiento complejo de la realidad, mientras que lo propio del conmemorador es simplificarlo en absoluto. Que a lo largo de la historia se presenta como conocimiento histórico lo que son meras simplificaciones con una intencionalidad buena o mala, bueno, me parece que no necesita demostración. Entonces, el origen de muchas leyendas es una voluntad buena o mala de simplificar. Un segundo modo de afrontar las leyendas tiene que ver con la intencionalidad. A la leyenda áurea, de la que se nos hablaba en la presentación, se contrapone la leyenda negra, mucho más conocida hoy en día. El calificativo áurea o negra tiene que ver con la intencionalidad. ¿Qué es lo que se pretende con esa leyenda? Y luego hay una tercera cuestión, que no sé si es una tipología o una problemática que me parece que aparece en la historia, que es si en el fondo la existencia de leyendas
no tiene un cierto carácter inevitable. O sea, si la leyenda no ha sido muchas veces el único camino posible de transmitir la verdad o de transmitir algo verdaderamente importante. Entonces, este último enfoque permite afrontar el estudio de las leyendas de un modo positivo. Bueno, esto viene a lo que hubiese sido mi opción si yo, en vez de haber hecho un planteamiento general, hubiese tenido que hablar de leyendas. Yo no hubiese hablado de leyendas porque no sé nada de ninguna. Hubiese hablado de las falsificaciones pseudoisidorianas. O sea, que son el modo en el que durante el siglo IX unos monjes del monasterio de Corbie logran transmitir los contenidos esenciales del derecho canónico para que la Iglesia se reforme. Y no encuentran otro modo de hacerlo que recurriendo a la técnica de la falsificación, porque otro modo hubiese sido inviable. Es el típico caso de transmisión de una verdad a través de un camino completamente espúreo. ¿Eso es siempre evitable o la vida humana es tan compleja que a veces es inevitable? Porque de aquella manera se plantea la cuestión de que las leyendas transmiten un conocimiento histórico bastante interesante en sí mismo. Bien, hasta aquí lo que yo diría entre historia y leyenda. Ahora vamos a historia de la Iglesia y leyendas. Y aquí yo quería señalar 4 puntos, lo mismo para considerar. El primero de ellos, que es el más importante, tiene que ver con la pretensión histórica fundamental del cristianismo. O sea, no nos engañemos, el problema gordo es el que se plantea del siguiente modo: ¿no será todo el cristianismo una leyenda? Es decir, toda la historia de la Iglesia, de la que podemos decir tantas cosas históricamente comprobadas, ¿no se sustentan en el fondo en unos hechos legendarios que nunca sucedieron? ¿Estamos contando la historia de una sociedad que transmite un piadoso engaño? ¿O estamos transmitiendo, o estamos contando la historia de una institución que tiene un origen histórico basado en un personaje histórico con una pretensión históricamente demostrable y que deja en la historia una huella lo suficientemente fuerte como para pensar que lo que dice es razonable? O sea, en el fondo ese es el punto esencial de la historia de la Iglesia. Si la relación entre cristianismo y leyenda no se decanta de una manera radical y neta porque el cristianismo es una realidad histórica o que su pretensión original es histórica, bueno, o sencillamente lo que estamos haciendo es un entretenimiento. Entonces, el primer modo de relacionar historia de la Iglesia y leyenda es siendo conscientes de esta pregunta fundamental, en la que la exégesis bíblica tiene mucho que decir, en la que la disciplina Orígenes del cristianismo tiene mucho que decir, en la que los estudios de los primeros escritores eclesiásticos tiene mucho que decir. Poner entre paréntesis esa pregunta y hacer un estudio científico de la historia de la Iglesia sin saber si la Iglesia responde a una realidad originaria históricamente sustentable, bueno, pues debilita mucho el discurso. Entonces me parece que es la primera cuestión y más importante. La segunda, igualmente importante para la historia de la Iglesia. Claro, dice el Evangelio de San Juan en el versículo 13 del capítulo 16. El Espíritu Santo os guiará hasta la verdad completa, que da en definitiva una clave de lectura de la historia de la Iglesia, al menos para la Iglesia misma. Hablábamos antes de si la historia puede contar la gran epopeya de cómo los hombres van llegando a un conocimiento mejor de la verdad. En el caso de la historia de la Iglesia, si hace caso a sus documentos más originarios, esa es su pretensión. Ser capaces de contar cómo a lo largo de la historia la comunidad cristiana va conociendo cada vez mejor aquellos elementos que considera que Dios le ha revelado.
Ese es el gran tema de la historia de la Iglesia. Y ese es el gran tema en el que distinguir conocimiento de la verdad de mera aproximación, distinguir lo que la Iglesia ha entendido como verdaderamente definitivo de lo que es una mera construcción cultural. Bueno, ahí es donde la historia de la Iglesia se juega su servicio a la Iglesia. Esto encaja con el tercer punto, que es el modo en el que en la Iglesia probablemente se entiende que debe estudiarse su historia. Y que me parece que la mejor manera de presentarlo es como en clave de tensión. ¿Por qué en clave de tensión? Digo, porque la historia debe servir para comprender cómo en cada época histórica la Iglesia ha vivido esa tensión entre la fidelidad a lo que los escritos neotestamentarios llaman el depósito de la fe y la misión de llegar a todos, que supone el contacto con culturas absolutamente diversas en épocas completamente diversas. Esa tensión entre fidelidad y misión es lo que en lenguaje eclesiástico se llama reforma. Y solo porque existen esos dos polos, una misión que continuamente provoca a los eclesiásticos de cada época a encontrar respuestas a desafíos nuevos, siendo fieles a un depósito, solo esa tensión es la que le lleva a la Iglesia a estar permanentemente examinando críticamente su modo de actuar. Ahora bien, en ese modo de examinarse críticamente, a la Iglesia le interesa y mucho no atarse a cosas contingentes y no perder por el camino cosas valiosas. Bueno, cualquiera que me esté escuchando y esté mínimamente atento al contexto eclesial en el que estamos, de proceso sinodal en un interregno entre dos asambleas, se da cuenta hasta qué punto la dinámica de reforma, misión ante una sociedad cada vez más secularizada, pero siendo fieles, está continuamente solicitando el reclamo de una labor seria de los historiadores. Si alguno ha tenido la paciencia o el tiempo de leer el documento de las conclusiones parciales de esta asamblea sinodal, se ve que hay muchas referencias a estúdiese más, estúdiese más, estúdiese más. Bueno, ¿y quién? O sea, ese estúdiese más, ¿quién? O sea, ¿quién es el sujeto? No parece difícil entender que los historiadores no pueden quedar excluidos como sujeto que es ese estúdiese más, porque muchas cuestiones tienen que ver con discernir si el modo actual en el que la Iglesia reserva determinadas figuras a los varones o no, el modo en el que interpreta determinadas cuestiones o no, tienen que ver con una herencia cultural anquilosada de los siglos, o tiene que ver con una profundización en el conocimiento de la verdad que ha quedado claro a lo largo de los siglos. Ahí es donde nos lo jugamos. Entonces, claro, historia y leyenda, capacidad de distinguir, como diría Congar, entre tradición con mayúscula y tradiciones, bueno, probablemente es mucho más interesante para una sociedad como la Iglesia que por una sociedad como España. O sea, que probablemente la España del siglo XXI puede vivir pacíficamente pidiendo perdón por supuestos genocidios, y no creo que a los gobernantes actuales le importe lo más mínimo. Hombre, quizá la Iglesia no se lo puede permitir. O sea, ahí es donde la importancia del conocimiento histórico para una sociedad llamada Iglesia tiene un espesor que quizá no lo tienen otras sociedades contemporáneas. Y por último, siempre dentro de leyendas e historia de la Iglesia,
está una cuestión muy querida para José Carlos, que es la cuestión de la confianza. Claro, quizá en otros tiempos no tanto, pero si hay un efecto benéfico del proceso de secularización al que se ha visto sometido Occidente, es que el motivo por el que la gente está en la Iglesia y permanece en la Iglesia es fundamentalmente por una decisión libre basada en la confianza. O sea, ya no hay probablemente otros elementos que expliquen la pertenencia de las personas y la perseverancia dentro de una institución como es la Iglesia. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que la confianza de los hombres en una institución llamada Iglesia es para una institución llamada Iglesia un elemento esencial. Y que la pérdida de la confianza dificulta la misión que la Iglesia está llamada a desempeñar de un modo verdaderamente radical. Bueno, en ese contexto de la necesidad imperiosa que tiene la Iglesia de confianza, se encuadra también la tarea de ser capaces de presentar el pasado de la Iglesia de un modo histórico. Y por lo tanto, desmontando tanto las leyendas áureas como las leyendas negras, para que al menos desde el punto de vista del pasado, los cristianos del presente puedan confiar en la institución. O sea, evidentemente la confianza de los cristianos del siglo XXI o de los hombres del siglo XXI en la Iglesia del siglo XXI no va a depender únicamente de lo que la Iglesia hizo en el siglo XVI. Realmente depende más de lo que estemos haciendo en el siglo XXI. Pero que algo pesa la historia, de eso todos tenemos experiencia. Bien, entonces, primer punto, historia; segundo, historia de la Iglesia; tercero, historiador. Y ya con esto me callo. Bueno, entonces yo aquí quería señalar solo tres cuestiones muy básicas, en definitiva, porque aquí hemos hablado de una disciplina, dentro de la disciplina, de una rama de esa disciplina, que es la disciplina de la historia de la Iglesia, muy enfocada también desde el servicio que esa disciplina hace a esa comunidad llamada Iglesia. Entonces, bueno, y el papel del historiador, aunque ya hemos dicho, o sea, si tuviésemos que poner el foco desde el punto de vista del historiador que se enfrenta con estos problemas, ¿qué se podría decir? Entonces yo querría, en primer lugar, por rendirle homenaje, recuperar una distinción que ha dado lugar también a un neologismo que utilizaba Tellechea y Dígoras, gran historiador de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la época moderna, y de Felipe II y de Carranza y de todos estos personajes, que él siempre distinguía, cuando hablaba a sus alumnos, entre la figura del historiador y la figura del historiandero. Decía que lo que distingue al historiador del historiandero es que el historiador va a los archivos y que el historiador no se ahorra la fatiga de trabajar con las fuentes originales, mientras que el historiandero es el que, por ahorrarse esa fatiga, habla de oídas. Es decir, se basa sencillamente en lo que ha oído decir a otros. Probablemente, puestos a pensar en el papel del historiador en este mundo apasionante de las leyendas, lo primero que habría que decir es que, a pesar de la fatiga que supone el método y el trabajo histórico, ninguno que quiera servir en este campo debería conformarse con ser historiandero, sino que habría que hacer el esfuerzo de ser historiadores. Eso quizá es una primera reflexión que habría que hacer. La segunda tiene que ver con atreverse a distinguir, o sea, a mantener la distinción entre historia e historiadores, no en clave de escepticismo, sino en clave de juicio crítico. Si se afirma que la historia tiene un método capaz de verificar lo que ha sucedido en el pasado, sin agotar la realidad, pero acertando al descubrirla,
Bueno, entonces no hay que tener miedo a utilizar el juicio crítico para distinguir entre historiadores que utilizan bien el método y son historiadores, de personas que construyen un discurso aparentemente histórico y que, sin embargo, no soportan el juicio de la crítica. Es decir, que o se logra de alguna manera recuperar el sano ejercicio crítico en el juicio de los trabajos de los colegas, o al final todo vale. Y entonces lo mismo me creo lo que dice, ya que estamos de leyendas, lo que dice Rocabarea de lo que dice Llorente 2 siglos antes. Digo, los dos son historiadores. Digo, entonces, como cada uno dice su contrario y no se puede saber cuál es la verdad, vaya usted a saber dónde se puede. O sea, se puede distinguir un discurso histórico de un discurso pretendidamente histórico. Y esa labor de crítica probablemente es necesaria. Y tercera y última cuestión, claro que probablemente sirve o debería servir de punto de encuentro entre modo de afrontar el estudio de la historia de la Iglesia en unas facultades eclesiásticas donde el servicio a la institución, es decir, o a la misión de la Iglesia está más clara que el modo de afrontarlo en una universidad civil. O sea, tiene que ver con la relación entre el historiador y el servicio al hombre que desempeña. Entonces, la cuestión es que, mi propuesta es que debe sostenerse una primacía de la deontología histórica sobre cualquier intencionalidad posterior en la construcción del trabajo histórico. Entonces, eso me parece que es muy importante para los que hacemos a veces historia que tiene que ver con la institución a la que queremos servir. Estoy pensando en mi caso, que tengo una cierta pretensión de servir con mis estudios a una historia de la Iglesia, a una Iglesia que está en proceso de reforma. Pero la deontología histórica, ¿a qué es del historiador? ¿A qué es a lo que te tiene que llevar? A saber que tiene que haber una primacía de la realidad que yo me encuentro respecto a lo que yo quiero defender, por incómodo que sea lo que encuentro. Entonces me parece que ese punto que tiene que ver en definitiva con poner en el centro el hombre del que la historia es verdaderamente maestra, permite encontrar un punto de unión con tal de que efectivamente entendamos que la historia tiene que ver con la verdad y con el bien y no con el poder y la legitimidad. Bueno, después de haber dicho tantas vaguedades, no puedo soportar seguir hablando ni un minuto más. Así que os agradezco la atención y ya, pues nada, esto es lo que... Aprovecho la proximidad al ponente para hacer una pregunta. Hombre. Acaba de salir un libro que he recomendado ya a varios de los que he hablado, un libro que terminé ayer, hice la reseña ayer, por eso lo tengo fresco, que se llama... Está escrito por Julio de la Cueva Merino. Julio de la Cueva Merino, y se llama Un 68 católico. Y está editado por Marcial Pons. El libro me ha sorprendido gratamente porque son muchos los autores que colaboran en ese volumen y prácticamente la mayoría de ellos habla de la Iglesia en aquel periodo en términos que estoy bastante de acuerdo. Algunos son claramente tendenciosos, pero bueno, las cosas que dicen están fundadas, están bien argumentadas, y que bueno, pues es una opinión, con los mismos datos, ¿no? Lo segundo que me ha llamado la atención es que no se habla del Opus Dei como grupo tecnócrata y con lugar de siempre, ¿no? Sino solamente hay dos autores que dicen alguna cosa en esa línea desenfocada, lo cual me ha gustado. Y digo, mira, parece que los esfuerzos que hemos hecho en estos años de colaborar en la historia contemporánea y de explicar, ¿no? Parece que van obteniendo resultados. De todas formas, efectivamente, hay algunos que todavía caen, incluso en ese volumen, ¿no? También caen. Después de lo que acabamos de escuchar, y esto sería una leyenda negra o una leyenda, ¿no? El utilizar
el Opus Dei como un grupo político, ¿cuál sería el camino para que se terminara de erradicarse, o hay que tener la paciencia de considerar que siempre habrá algún energúmeno que podrá en el uso de la libertad hacer una interpretación sesgada de los hechos? O sea, yo ahí, como el carisma de profecía no me consta tenerlo, no sabría responder de modo tal. Mi impresión es, o sea, hay una cuestión que aparece en el papel escrito que te he enviado o sea, que tiene que ver también, o sea, otro modo de afrontar la cuestión de las leyendas es la capacidad que tienen de resistir incluso cuando han sido desmentidas. Bueno, y que eso en principio sorprende a quienes quizás somos herederos del racionalismo ilustrado occidental, que decimos, basta que una cosa esté desmentida para que ya me olvide de ella. No, para nada. O sea, perviven en el imaginario colectivo, por mucho que hayan sido desmentidas, durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿eso con qué tiene que ver? Bueno, yo no lo sé, sospecho que tiene que ver, en el caso de la mayoría de las personas, bueno, con que la capacidad crítica que caracteriza al ser humano, cada uno la utiliza para un sector muy pequeño de su vida y en el resto asume cuestiones con las que se encuentra cómodo. Entonces probablemente mucha gente se encuentra cómoda habiendo encontrado una explicación satisfactoria para lo que él considera que es el Opus Dei. Digo yo, esto es la explicación que a mí me encaja con lo poco que yo sé, y como es un tema que no me interesa lo más mínimo, puedo vivir con ella por mucho que se hayan escrito miles y miles de libros en los que ya desmienten esa afirmación. Eso que pasa con el Opus Dei, pasa con la Iglesia Católica, pasa con casi todo. Entonces, dicho eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo sin negar el valor indiscutible que tiene la apologética en todos sus niveles y la importancia que puede tener en determinados momentos de responder a falacias, o sea, me parece mucho más interesante, a la larga desde luego y probablemente a la corta también, limitarse a contar las cosas como son. Entonces, un libro como el que nos ha contado antes Julio, que está escribiendo, que probablemente no busca responder a la objeción de los tecnócratas, sino simplemente a contar una parte de la historia del Opus Dei, o sea, probablemente es mucho más sencillo. O sea, hacer historia como respuesta, o sea, como estar permanentemente respondiendo a objeciones, bueno, pues tiene el riesgo, digo, aparte de que es agotador, probablemente tiene el riesgo que tiene todo, o sea, todo planteamiento polémico. Cuando se estudia historia de la teología, algunos profesores ilustran la diferencia entre Santo Tomás y San Agustín de muchas maneras, pero en la que dicen es, y me parece que tiene cierto sentido, o sea, los continuadores de Santo Tomás, los que han comentado a Santo Tomás, difícilmente han logrado convertirse en herejes, mientras que muchas de las herejías posteriores son relecturas de San Agustín. Dice, bueno, digo, es una manera de contraponerlos, ¿no? O sea, que uno si uno no lo ha escuchado nunca, dice, pues tiene sentido. O sea, que uno piensa en Lutero, piensa en Jansenio, o sea, todos son relecturas penosas de San Agustín. Dice, bueno, ¿y por qué San Agustín tiene esa facilidad de ser malinterpretado y Santo Tomás no? ¿Es que era menos listo? Dice, no, es que se pasó la vida refutando problemas. Entonces, una persona que escribe en polémica con, bueno, es fácil que sea menos matizado. Entonces, una historia para defender lo que sea, la santidad del Opus Dei contra lo que los critican, o sea, tiene el riesgo, bueno, sencillamente de entrar en una polémica que lleve a malinterpretar el asunto. Bueno, no sé, es lo que me parece a mí que... Profesor Cervera,
yo. Bueno, yo tengo antes de que te duermas, Javier. No, que va, por Dios. Ya que me provoca, lo digo. Claro, cuando habla de refutar las leyendas, hemos hablado de que un libro que se publica, la pregunta es quién lee los libros. Es decir, si tenemos que refutar esa imagen de la obra en la España del franquismo, bueno, lo hacemos con un libro. ¿Quién lo lee? Que mis alumnos no. Es decir, no sé si está Julio, como entra ahora que está por ahí. Julio hablará mejor de esto que yo. Pero, claro, ahora hay muchos medios. Julio tiene un artículo publicado, no sé cuánto hace tiempo, sobre las nuevas formas de hacer historia y de exponerla. Entonces, quizá a lo mejor para refutar esas leyendas en el tiempo que vivimos, o esas leyendas en otros temas, pues habría a lo mejor que pensar algo distinto a los libros, con rigor, con criterio, con método, pero algo distinto a los libros. Porque la pregunta es esa: ¿quién lee los libros ahora? Don José Carlos, bueno, estará muy bien, Julio de la Cueva, pero por mucho que el libro esté muy bien, ¿a dónde llega? Yo ahí añado otra provocación en la misma línea. Digo, porque vamos a intentar responder a esa pregunta. Por ejemplo, ¿quién ha leído los libros de Roca Barea? Es decir, los convencidos. O sea, la pregunta va, es decir, o sea, ¿quién que no esté... ¿Piensas que no? ¿Que hay gente que la ha leído que no es? ¿Sí? Ah, pues me alegra muchísimo. Pues eso me alegra horrores, porque yo a veces tengo la impresión... Es más, el núcleo que funciona alrededor de Roca Barea es el núcleo que está conectado con Gustavo Bueno, en la Universidad de Oviedo. Sí. Y toda esa galaxia, que no son en absoluto de matriz católica, sino todos ellos son de una filosofía materialista, absolutamente. Y sin embargo, todos ellos releen y reconstruyen una realidad que le parece que ha sido falseada. Pues eso me llena de esperanza, porque yo la impresión... No, me llena de esperanza, porque yo la impresión que tengo es que muchísimas veces, o sea, los libros que se convierten en bestseller es porque de alguna manera reafirman las posiciones del que lo lee. Pero la segunda cosa que quería decir respecto a la provocación, que a lo mejor engancha con eso, es, o sea, yo no sé si el problema, está en una cuestión de sustituir el libro por otro medio, o si el problema es por recuperar ámbitos donde hay una cierta apertura a la verdad o a la honestidad científica. O sea, yo el problema no lo veo tanto en los métodos, sino, por decirlo de una manera quizá un poco nostálgica, con lo que tiene que ser la universidad. O sea, veo que ahí es... Entonces no sé si eso, a partir de ahora utilizaré ese dato de Gustavo Bueno y de este grupo para apoyar esta segunda tesis mía. Digo, de que, o sea, solo cuando se genera un ámbito de honestidad intelectual es posible que determinadas, o sea, que el conocimiento riguroso de cualquier disciplina cambie las posiciones preconcebidas de las personas. Pero yo no sé si eso es cuestión de sustituir el libro por el podcast, o por... que probablemente es complementario, porque es verdad que la gente no lee, pero me parece que hay una cuestión previa, que es si siguen existiendo ámbitos o ambientes en los que las personas van, eso, con ganas de aprender y dejar ponerse en cuestión sus propias convicciones. Bueno, no lo sé, eso es un poco el desafío que veo yo ahora mismo como posibilidad de salir, ¿no? No sé si esto engancha con las minorías creativas o no, pero en cualquier caso, con que la universidad tiene que ser un lugar donde efectivamente uno se deje, pienso que sí, vamos, quizás porque yo me dedico a la universidad, ¿no? Pero... no sé. Gracias y disculpas por llegar tarde.
cojo Te has también perdido, te has perdido una comida excelente. Merendaré más. El reto de Javier, y te pregunto, entonces, una solución sería López Linares y estos, ese libro de la primera globalización, ese libro no, ese que ahora he leído que está formando otro que se va a llamar Hispanidad. Y verdaderamente el impacto que tiene, yo no sé si su origen o si detrás de él hay un núcleo de estos Gustavo buenistas, pero claro, renunciamos a la erudición del libro, pero es que el impacto de estas cosas es tremendo. Y yo pienso que hace bien. Yo creo que estos libros es distinto. Los que leen a Jiménez de los Santos son convencidos. Reforzar su capacidad de agresión y de insulto. Eso es que son lectores distintos, son ámbitos distintos y son enfoques. Yo creo que lo que se acaba de comentar de la primacía de la deontología histórica es absolutamente fundamental. Es la única manera de afrontar el problema. No cambiando el mensaje o el continente del mensaje, sino yendo directamente a que el mensaje realmente sea un mensaje honrado. Y eso llevaría también a aceptar, aunque tenga que contradecir a don José Carlos, lo que acaba de decir, en aceptar que los contradictores no son energúmenos, sino que son contradictores, simplemente. Y por lo tanto, tenemos la obligación de argumentar deontológicamente y con la argumentación histórica esas maneras de enfocar un problema que a lo mejor nos parecen que son erróneas. Pero yo creo que eso desmiente el argumento de Gustavo Bueno o de los Gustavo Buenistas, porque creo que si les ha venido bien Roca Barea, o sea, si la usan, es porque les está viniendo bien para lo que quieren defender. Me parece que no se caracterizan precisamente tampoco por su aperturismo, por lo menos todo el núcleo este que se mueve en torno al Gustavo Buenismo en general, es un grupo cerrado, es un grupo cerrado, que cerradísimo. Tiene un lenguaje cerrado, que digamos, ellos son un poco un grupo que ha construido una especie de tomismo de tipo materialista. Y por lo tanto son un grupo absolutamente cerrado. No tiene más. Pero digamos que llegan, que es lo que decía, llegan a mucha gente que no son convencidos. Pero el que sea un bestseller es por causa de Gustavo Bueno. No. Entonces, el que ha sido un bestseller probablemente es porque ha coincidido el clima intelectual con la oferta que se ha presentado en ese momento, como en todo. Es decir, Roca Barea no dice cosas realmente muy nuevas, son todo cosas conocidas. Y sin embargo, en un momento determinado, Roca Barea tiene un éxito extraordinario. Pero si Roca Barea hubiera publicado su libro hace 20 años, probablemente no tendría el mismo éxito. De hecho, hace 20 años Ricardo García Cárcel publicó un libro muy parecido. Claro. Y diciendo las mismas cosas. Lo que pasa es que Ricardo García Cárcel sí que se ha convertido al cristianismo y ha vuelto a la práctica religiosa, mientras que Barea no. Para mí es un misterio. De momento, Barea, ¿no? Para mí es un misterio. No, ella abiertamente dice que ya lo ha manifestado sobre los cristianismos, sin problema. Pero afronta muchas veces el enfoque feligresio muy reconociendo valores positivos, vamos, incluso, o sea, atropello de la iglesia y bueno, esto ha sido una barbaridad, se quiere como se vive. Vamos. pero ahí no sé si Roca Barea es una historiadora seria y fiable, pero o sea, en el libro hay inexactitudes importantes. No es muy sólida, no es muy sólida como historiadora, con éxito. Yo la única vez que la he visto en público, que la vi en un congreso profesional de historiadores, no voy a decir cuál,
la impresión que me dio es que es incapaz de dirigirse a un público profesional de historiadores. O sea, no comparte las categorías de los historiadores, sino que está en otro discurso completamente distinto y no le interesa esa categoría de los historiadores. O sea, no... de hecho, la desprecia porque no le interesa. O sea, el desprecio viene porque simplemente no le interesa, no por su manera de... Pero lo que estamos hablando ahora, yo creo, estamos intentando perfilar es cómo salir de esas categorías para llegar al público. Y eso es lo que estamos intentando, creo yo, ver si tiene una solución. Porque a mí me sorprende mucho la cantidad de libros que se han publicado recientemente en Francia, en Italia, en Estados Unidos, sobre leyendas negras de la Iglesia, contra la leyenda negra, el falso testimonio, es decir, una serie de ellos que se están publicando constantemente, que están apareciendo en muchos países, intentando dar una visión, digamos, que llegue al público de lo que es la leyenda negra de la Iglesia. Ahí está la clave. Entre historiadores, pues no tenemos ningún problema. Podemos utilizar unos conceptos tan alambicados que son necesarios, porque si no, agotaríamos el contenido de nuestro propio oficio y tenemos que estar constantemente afilando el lápiz. Pero de lo que se trata es de ver si se puede llegar a un público y transformar lo que realmente son las leyendas negras de la Iglesia. Claro, lo que es la universidad, y antes de la universidad la enseñanza en ello. Y diréis que la transmisión de la leyenda negra o de lo políticamente correcto es algo que es aplastante en el bachillerato. No nos olvidemos que la pregunta de selectividad hace 2 o 3 años fue esa. El grupo tecnócrata fue pregunta de selectividad. Por tanto, quiere decir que la enseñanza media está... No, pero si me permite un poquito la broma, cada los contenidos que dan ahora mismo en bachillerato y enseñanza media, creo que por ahí no tenemos que tener miedo. Yo tengo ahora una hija en bachillerato que es una niña, perdón por presumir, brillante, pero da muy poquita historia, entonces por ahí no va a haber peligro de que contaminen las generaciones. Lo digo, ¿sabes? En broma, pero digo en serio, de verdad. Si nos echamos a cara los planes de estudio de bachillerato, tienen una asignatura obligatoria de Historia de España en segundo, que además la dan a uña de caballo por el tema de Raúl, y pueden muchísimos, y de hecho muchísimos, no hacen otra historia en bachillerato. Entonces, no es la historia de España, o sea, tampoco por ahí vamos a entrar. Aquí la historia la conocen los que voluntariamente después quieren estudiar historia en una universidad. Leyendas negras sobre la prehistoria hay pocas. ¿Sobre la? Prehistoria. Ah, sí, claro. Sí, por supuesto. El problema está casi siempre en la historia contemporánea. Sí, no, desde luego. Pablo Pérez, Y eso lo da. Quería volver un poco al discurso, que me parece muy interesante, porque claro, has tocado temas que son muy hondos, muy generales, que nos dan para hablar de esto y de muchas cosas, pero hay algunos, por ejemplo, la cuestión del método histórico y de su fiabilidad, que tiene que ver más, creo, con lo último que mencionabas, que es la ontología del historiador, su compromiso con decir la verdad, que con la capacidad de tener un método ajustado que te lleva, en teoría, a evitar el error, que es bastante difícil en historia. Porque hay una frase de un historiador muy destacado, se llama Jacob Burckhardt, ¿no?, que conoces, que dice esto de la historia no tiene método, le decía a sus estudiantes. Bisogna saper leggere, ¿no? Hay que saber leer, que además rima con el comienzo de tu conferencia. Leer la leyenda como una cosa que surge de la lectura. En el fondo, el conocimiento del pasado humano siempre tiene que ver con el relato que hacemos de él, y esto es una lectura del pasado. Entonces, inevitablemente, vamos a estar siempre comprometidos con nuestra fidelidad a la verdad y el tipo de relato que hacemos, y depende de nuestra honestidad. Creo que el peligro más grave que hay para la historia de la Iglesia ahora mismo, y para la historia de lo que también, está más en lo alejado que está de planteamientos de fe el juicio del historiador que de cualquier otra cosa.
Para mí es modélico, por ejemplo, el razonamiento que hace Benedicto XVI cuando habla en sus introducciones al Jesús de Nazaret de la cuestión de la historia y Jesucristo, que como bien has dicho es la clave. ¿Esto es una leyenda o esto es una verdad histórica que podemos conocer? Entonces, en parte, gran parte de nuestro problema procede de un enfoque que tú lo has mencionado. ¿Nos interesa más la verdad o el poder y la legitimación? Cuando a ti te interesa el poder y la legitimación, tú pones la etiqueta Opus Dei, que puede ser útil. Todas las clases que me dieron en la universidad sobre historia contemporánea de España utilizaban esa etiqueta porque les era útil y porque era lo que había, lo que les pasaba para dar las clases. Entonces, yo no creo que exista una solución fácil a la manera de hacer bien la historia. O sea, tenemos la necesidad de estar como continuamente aprendiendo a estudiar y aprendiendo a escribir. El desafío de si podemos conocer en qué medida profundizamos en el conocimiento de la verdad es una buena pregunta, pero no creo que tenga una respuesta lineal. O sea, que es tan complicado saber qué es lo que conocemos y lo que no conocemos de lo que estamos haciendo, que es muy difícil de responder. Pues aquí creo que la única garantía, o sea, creo que uno de los grandes males contemporáneos de la historia de la Iglesia es que está hecha frecuentemente, incluso dentro de la Iglesia, por gente que actúa como si no tuviera fe o que no tiene fe. Eso sí que es demoledor, porque ya transmites eso directamente, aunque puedas tener la apariencia del método bueno, ¿no? En ese sentido, me ha gustado mucho la introducción que hace de su último libro, Kissinger, que no es un padre de la Iglesia, pero una de las cosas que dice es que, claro, nuestro conocimiento de la historia es como mirar el mundo a la pálida luz de la luna, citando a Huizinga, ¿no? O sea, es siempre un conocimiento de reflejo, no es tan acabado como la pretensión racionalista pudo querer alguna vez, o como la pretensión positivista pudo querer. Y el conocimiento de las cosas que tienen que ver con el espíritu y con los hombres es siempre irrepetible, de manera que no podemos pretender tener un conocimiento científico del pasado o de la historia. Es un continuo leer y releer y es siempre difícil. Entonces yo creo que esos dos elementos, el saber que el hacer historia siempre nos resultará difícil, que debe estar sometido continuamente a revisión y que tenemos que tener paciencia, que es la base de, digamos, el quehacer universitario y lo que se ha llamado el planteamiento deontológico. Más la idea de cuanto más cerca está de la fe el autor, y si es posible, si tiene fe de verdad, mejor podrá conocer la verdad de la historia de la Iglesia o de una institución particular de la Iglesia, son como los dos elementos clave para poder tener una pretensión de avance. Y aún así, no hay garantías. O sea, creo que no podemos tener una historia garantizada, como la gente que quiere, ¿no? Pero este yogur lo puedo comer, cómalo y a ver qué le pasa. En el caso de la historia, no hay historia sino historiadores. Entonces uno tiene que ir al historiador y a ver qué te pasa. O sea, te ayuda a entender el mundo, te ayuda a entender a Dios, te ayuda a entenderte a ti mismo, te ayuda a entender a los demás. Es bueno. No te ayuda, esto no funciona. Más vale que lo tires, ¿no? O sea, entonces, no sé si esto cuadra, más o menos con lo que querías transmitir, pues como encontraba ahí, claro, había muchas cosas muy profundas, había cosas que decías, sí, de acuerdo, pero, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, que cuadra sustancialmente. O sea, yo ahí quizá, pero o sea, partiendo de la base, o sea, que muchas cosas que he dicho no de modo profundo, o sea, no es porque pueda decirlas de modo más profundo, sino porque es que no sé decirlas de otra manera, ¿no? O sea, con lo cual, digo, no me voy yo aquí a marcar un triple en cosas que ya está. Pero claro, o sea, de acuerdo, bueno, por supuesto, en que el tener fe no es un obstáculo, sino todo lo contrario, digo, para entender una realidad como la Iglesia. Completamente de acuerdo en que la historia la hacen los historiadores y de esa manera es imposible, o sea, que la historia la conoces en la medida que el historiador. Entonces yo el único punto en el que veo es,
O sea, donde yo intentaría profundizar, pero yo no sé profundizar y veo que tú sí, con lo cual es mucho mejor que me lo respondas tú, es ¿qué es lo que queremos decir? Yo leo un historiador, me hace bien y me ayuda a entenderme y por lo tanto lo que dice es verdadero. ¿Sabes? Porque con eso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que en definitiva el criterio último de que la verdad de lo contado es que me ayuda a mí a aclararme con la realidad. O lo que sucede, o existe una instancia, por así decirlo, crítica en la que yo pueda decir, esto con lo que yo estoy tan cómodo, mira, resulta que es falso. O sea, yo estaba tan cómodo con esto que me ayudaba a entender el Opus Dei, porque me permite fenomenal entender cómo me han educado mis padres en su contra durante años, durante tal, no sé qué y cual, y me digo, mira, leo esto y me doy cuenta que no solo no me ayuda, sino que me pone en crisis. O sea, ese es el punto en el que yo veo que no sé si, eso a lo mejor quizá no tiene que ver con una pureza metodológica, pero probablemente tiene que ver con que el trabajo de cualquier historiador es discernible de ser juzgado, o no. Ese es el punto donde yo veo la dificultad, o donde yo no sabría encontrar una respuesta, pero sospecho que debería haber una respuesta, digo, si queremos que efectivamente bueno, haya una cierta, por supuesto, a la luz de la luna, con toda la dificultad, pero vamos, que el árbol está allí, a la luz de la luna lo que hay es un árbol y no un poste telegráfico, ¿no? Entonces ese es el punto que, pero ya digo, yo sospecho eso y no sabría decir más de lo que estoy diciendo, honradamente. César, ¿querías comentar algo? Sí, no, me ha parecido muy interesante todo, me parecen ideas todas muy sugerentes. Bueno, yo como historiador profesional, en este momento tal vez la dificultad mayor que encuentre, no tanto entre colegas, pero sí en el círculo, cosas estas, eso de que has hablado antes de ese escepticismo actual que existe en torno a la validez, operatividad del trabajo del historiador. Es decir, cuando yo a veces escucho a personas que me han dicho, bueno, tú como historiador en el fondo estás haciendo una selección de un tema que a ti te gusta. Estás utilizando una serie de fuentes que a ti te parecen que son las actuales, pero no son todas. Estás utilizando una metodología que a ti te parece que es la más adecuada para el conocimiento de ese tema. Y al final tú elaboras tu relato sobre lo que tú crees que has encontrado y nos lo tratas de vender como cierto. Esa es la dificultad que yo encuentro ahora mismo en este clima intelectual del mundo español o europeo occidental contemporáneo. Esa dictadura del relativismo. Y que tiene un punto de verdad porque todo lo que te dicen es cierto. Es cierto, ¿no? Entonces ahí volvemos, digo, a todo el asunto, ¿no? Y es que en definitiva ahí es donde te juegas, dices, claro, digo, no sé, digo, por decir la típica cita erudita, que a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero era Tucídides el que decía que comparaba al sacerdote, al historiador con un sacerdote, me parece. Dice que es el mediador el que se establece. Entonces, claro, ahí volvemos a la deontología, claro. Entonces, ¿en qué se juega mucho? En la honestidad, digo, efectivamente, digo, pero lo que distingue a un maestro de otro es que el maestro elige las fuentes verdaderas, les hace las preguntas interesantes y es capaz, por lo tanto, de presentar con unas cuantas fuentes esa pálida luz de la luna que me manifiesta la realidad del pasado. Entonces, pero volvemos al punto del que todavía yo no he encontrado solución, que es cuál es el modo de distinguir al maestro del que no lo es. ¿No? Yo cuando discutía con este colega le decía, a ver, todo eso que me está diciendo es verdad, tiene toda razón, pero mira, el trabajo de un historiador en el fondo consiste en poner todas sus cartas encima de la mesa. Las fuentes que usaba, el método que empleaba, la bibliografía que citaba, mi propia hipótesis de partida y las conclusiones que sacaba. No me estoy ocultando nada en la manga, pero lo estoy poniendo todo encima de la mesa para que tú, pues a lo mejor no estás de acuerdo con alguno de esos puntos que yo he utilizado o con ninguno, pero es algo verificable, es algo criticable, cosa que en cambio no tiene pues un novelista. Es que este hombre también me decía, entre lo que tú escribes y lo que escribe Pérez Reverte no hay comunicación. Estos son los relatos esa es la diferencia. Donde, por cierto, Pérez Reverte es mucho más ameno que tú, apasionante,
probablemente ha hecho mucho más en favor de la historia de la España de la época moderna que muchos historiadores plúmbeos, como sus aventuras del capitán a la triste, con lo cual es mucho mejor leerse a Pérez Reverte que leerte a ti. Pero claro, la clave está en decir, vale, pero es que Pérez Reverte, como es un novelista, está tomando elementos que son algunos de ficción, otros que están inspirados en hechos reales. Está muy bien construido. La construcción de su relato es muy amena. Pero claro, él no está poniendo todas sus cartas encima de la mesa para que se pueda verificar paso a paso todos y cada uno de los elementos del relato que le han montado. Cosa que un historiador profesional sí hace. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Defendernos. Bueno, también la novela es fuente histórica, sí. No hay que olvidar, porque es fuente histórica del pasado, pero sobre todo de la interpretación que hacemos hoy del pasado. Bueno, yo lo quería decir. Se ha hablado de la leyenda negra o leyenda áurea. Claro, en el fondo, yo pienso que está la pretensión de llevar el ascua a sus sardina. Yo no sé qué hace más daño, la leyenda negra o a veces la leyenda áurea. Claro, cuando se toma la investigación histórica como apologética, pues yo pienso que se acaba desvirtuando de alguna forma la labor del historiador, ¿no? O sea que pienso que habría que dar la razón a la verdad, aunque sea negativa, porque a veces en la apologética se obvia las cosas que no interesan para defender, en este caso, a nuestra madre, la Iglesia, pero claro, la Iglesia también está compuesta por pecadores y hay cosas que no, incluso si se resalta lo negativo, de alguna forma también se refrenda lo positivo, porque es un contraste. O sea que, no sé, yo desde luego no soy muy partidario de defender ideas previas que uno tiene en la cabeza y que le parece honrado defender, porque de alguna forma no le das la razón al que opina contrariamente a ti, aunque la lleve, porque tú tienes otra intención. Esto es la única cosa que yo, de lo que has dicho. No, yo estoy, vamos, no sé si me expreso mal, pero no, yo diría 100% lo que es. Vale, fenomenal. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Claro, pero es que unas veces tú dices ideas y otras son hechos. O sea, una cosa es transmitir hechos y otra cosa es ideas. Ideas son tuyas personales que pueden estar inventadas, que pueden ser falsas o ciertas. Mientras que cuando transmites hechos, pues entonces hay una objetividad. Entonces, pero yo lo que quería decir sencillamente es que Benito utiliza mucho una palabra, que es la palabra fiable. Fiable. Entonces, cuando hablas de historiador, el historiador, este historiador, ¿es fiable o no es fiable? Y entonces, ¿te interesa o no te interesa el relato que estés en el acto? Entonces, una persona que está llena de prejuicios, que tiene una historia personal, etcétera, etcétera, que no es honrado, por decir así, desde el punto de vista personal, ¿crees que puede ser muy honesto, muy fiable escribiendo un relato histórico? ¿No? O sea, en una palabra, lo que quiero decir es que la persona en concreto es la que a mí, cuando leo historia, me es fiable o no me es fiable. Si me es fiable, me interesa y lo acepto. Si no es fiable por su historia personal, pues no me interesa. No sé, he explicado. La palabra fiable me interesa mucho porque hoy día estamos tan rodeados de mentiras que antes hay que pensar si esa persona es fiable. ¿Alguno quiere decir algo más? La última pregunta, el último comentario. Sí, vamos a ver, pues estamos hablando de historia de la Iglesia, ¿no? Entonces, claro, a ver, la historia, hemos dicho que es una disciplina científica, ¿no? Rigurosa, que tiene, bueno, pues un método para buscar la verdad, ¿no? Pero a la vez, el objeto de la historia de la Iglesia es una realidad que es sobrenatural, que es una serie de hechos que no son
no sé, de este mundo, ¿no? Es decir, que son sobrenaturales, ¿no? Entonces, yo a veces no sé muy bien si, vamos a ver, si estamos en una materia estrictamente científica o en una materia, aquí se ha hablado, ¿no?, de la importancia de la fe, ¿no? Pero entonces eso ya sería teología, ¿no? Entonces sería a partir de la revelación, ¿no? No de los hechos, ¿no? Entonces, a mí siempre se me plantea esta duda, ¿no? Decir, vamos a ver, ¿de qué se trata? ¿Se trata de creer o se trata de saber con exactitud lo que ha pasado, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que los métodos históricos han conmocionado de alguna manera la teología, ¿no?, en el siglo XX. Bueno, no sé si... Sí, yo ahí, bueno, primero me parece que hay un debate clásico que me parece que no hay que perder, que es sobre si la historia es ciencia o sobre si la historia es arte. Entonces me parece que eso es muy interesante, digo, porque de alguna manera matiza o explica de qué manera, o sea, cuál es la manera según la cual la historia tiene una pretensión de decir cosas ciertas, fiables, como se quiera decir, ¿no? O sea, quedarse solo con el término científico es probablemente equívoco. La idea de arte ayuda, o sea, el mantener ese debate me parece que ayuda. Y luego, para lo que decías de la fe, etcétera, luego te digo una referencia bibliográfica súper concreta y con perdón por el autor, pero o sea, fíjate que nosotros muchas veces en nuestra primera acepción de la palabra fe, sin darnos cuenta, la primera acepción que entra en juego en nuestra mente es la palabra confianza. Y muchas veces lo interpretamos como contradictorio a verificación, que sería lo propio de un trabajo científico. Pero, ¿y si logramos que la primera acepción que salga a nuestra cabeza no sea la palabra confianza, sino la palabra luz, que es el título que da Francisco, heredando a Benedicto XVI, a la primera encíclica? Entonces la cosa te cuadra. O sea, porque la fe no te dificulta el conocimiento de una realidad verdaderamente compleja, sino que probablemente te permite captarla en toda su integridad y en todos sus matices. Entonces, el tener fe ya no te convierte en un ingenuo ante la realidad que estudias, sino ante una persona mejor dotada ante la realidad que estudias. Entonces me parece que simplemente ese cambio ayuda. Y luego, por dar, digo, el típico artículo que pedalea sobre esto, digo con perdón porque ahora está muy mal visto, pero en sus tiempos era un tipo muy prestigioso. Un artículo en Scripta Theologica del año Catapún, del ahora cardenal emérito Brandmüller, haciendo referencia a todo ese debate sobre el estatuto de la historia de la Iglesia. Y en polémica con Alberigo y con los que afirman que la pureza metodológica exige prescindir de la fe y como él, siguiendo a Yedín, dice que no, etc. O sea, me parece que es un artículo que te puede servir a lo mejor para responder o para tener un discurso sobre ese tema sin